Bien, entonces habíamos quedado por acá en hacer la utilizando la definición de derivada para una función cualesquiera. Ahí pueden observar que tienen la función x al cubo más 2x y vamos a aplicar esta definición, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x, ¿verdad? Entonces hay que encontrar primero la imagen de x más delta x. Entonces al encontrar la imagen de x más delta x es sustituir esos valores f de x más delta x, los voy a sustituir en la función que sería x más delta x, todo esto elevado al cubo, más, ¿qué cosa? 2 multiplicado por x más delta x. Bien, ahí entonces estoy haciendo la primera parte, f de x más delta x, porque f de x ya lo tenemos, es la función que nos están dando. Entonces aquí pues utilizamos herramientas básicas de el cubo de la suma, que sería x al cubo más 3 veces el cuadrado del primero multiplicado por el segundo, que es delta x, más el 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, que vendría a ser delta x al cuadrado, y luego más el cubo del segundo término, que vendría a ser delta x elevado al cubo. Y luego pues tendríamos esa distribución más 2 veces x más 2 veces delta x. Bien, eso es lo que tendríamos en la imagen de f más delta x. Y pues a toda esa expresión ahora le restaríamos menos f de x, que viene a ser menos x al cubo, vamos a ver si me alcanza por aquí, menos x al cubo y menos 2x. Entonces podemos observar que se va a cancelar x al cubo positivo con x al cubo negativo, 2x positivo con menos 2x. Y solo nos queda 3x al cuadrado más delta x más 3 por delta x al cuadrado más delta x al cubo, ¿verdad? Y luego por allá tenemos más 2 veces delta x. Todos estos términos, pues podemos observar que están con factor común delta x. Vamos a ver entonces qué podemos simplificar o qué podemos hacer. 3x al cuadrado por delta x, 3x delta x al cuadrado, delta x al cubo y 2 delta x. Entonces lo que podemos hacer es sacar únicamente factor común. Y entonces al sacar factor común, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué tendríamos para sacar el factor común? Podemos ver qué sería el factor común. Por acá arriba lo voy a sacar. Miren, delta x, factor común ¿de quién? Pues podemos observar que el primer término va a ser 3x al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos que el otro término, pues vamos a tener que va a ser el factor de 3x por delta x porque está al cuadrado. Entonces aquí tendríamos más 3x por delta x, porque nuestro factor común Delta pues, x al cuadrado. es sí, pero como ya tiene un delta x afuera, entonces Sí, no, el el otro que siguiente le decía. siguiente, sí, delta x, todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Y luego sería simplemente más 2, más el valor de 2. Bien, entonces aquí lo podía haber sustituido, ¿verdad? Pero todo esto va sobre delta x. Entonces al ir sobre delta x, pues esto sería aplicarle límite cuando delta x tiende a 0 a lo que tenemos entre paréntesis, 3x al cuadrado, más 3 veces x por delta x, más delta x al cuadrado, más 2. No sé si lo copia y me lo dicta, por favor, mire. Sí. Lo que tenemos entre paréntesis. Bien, entonces puede ver que, vamos a ver que se cambie. Vamos a tener acá límite cuando delta x pues tiende a 0, ¿verdad? ¿Qué era lo que teníamos? 3x al cuadrado. Aquí quedaba delta x, ¿verdad? Y aquí quedaba 3x al cuadrado, dígame. Ah, sí.
más 3x delta x más 3x por delta x, y luego tenía más delta x al más cuadrado delta x al cuadrado, todo esto, y luego creo que era más 2, ¿verdad? Y todo esto ¿entre qué valor? Entre delta x. delta x. Entonces eso permite que se cancelen los delta x y quede el límite cuando delta x tiende a 0 de 3x al cuadrado. Después tendríamos más límite cuando delta x tiende a 0 aplicando las propiedades. 3x por delta x, y luego tendríamos límite más cuando delta x tiende a 0 de delta x, todo esto al cuadrado, y luego sería más límite cuando delta x tiende a 0 de 2, ¿verdad? Y entonces podemos observar que el primer término no depende de delta x, por lo tanto el límite es la constante que tenemos ahí, que sería 3x al cuadrado. En el segundo término, pues sí depende de delta x, y como delta x tiende a 0, pues todo esto va a ser 0. En el otro término también tiende a 0, entonces todo ese límite es 0. Y el límite de una constante pues va a ser igual a la constante, que en este caso pues va a ser 2. Y entonces ahí hemos encontrado la derivada de la función. Recuerde que nuestra función era x al cubo, vamos a buscarla, y nos quedó 3x al cuadrado más 2. Esta era nuestra función, x al cubo más 2x, y entonces obtenemos que la derivada es 3x al cuadrado más el valor de 2. Entonces puede ver que esta función, como les decía en la teoría, también es una función que depende de la variable x. Esto es f' de x. Es una función que depende pues también de la variable x. Y entonces ya allí ya estamos trabajando de forma generalizada. ¿Qué es lo que les aparece por acá en el documento? Pues aquí ya está más trabajado, ¿verdad? Y entonces podemos observar, voy a quitar esto de aquí para que lo pueda ver. Podemos observar de que nos queda 3x al cuadrado más 2, y esa vendría a ser la derivada. Entonces, si lo que queremos nosotros es encontrar sobre cualquier punto de la curva cuál es la pendiente, entonces simplemente si el punto en cuestión sea el punto para cuando x vale 1, por ejemplo, tendríamos que la imagen para que esté sobre la curva sería 1 al cubo más 2, sería 1,3. Entonces, en el punto 1,3, ¿cuánto va a ser el valor de la pendiente? Pues podemos observar que vamos a tener que va a ser 3 multiplicado por 1 más el valor de 2. Y entonces eso nos va a resultar 3 por 1 es 3, más 2 es 5. Eso sería la pendiente de la curva en el punto 1,3, ¿verdad? Porque le decía, si me lo están pidiendo, vamos a poner acá, si el punto P, vamos a poner varios puntos. Entonces me dice si el punto P tiene componentes 2,3, por ejemplo. A ver, el punto 2,3 pertenece a la curva. Si vale 2, por ejemplo, sería 8, ¿verdad? 2 al cubo me da 8 más 4, 2,12. Bien, porque el punto debe de estar sobre la curva, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Ese sería uno de los puntos. Podríamos trabajar otro punto, por ejemplo, el punto Q. Las coordenadas del punto Q me dice que el valor de x es menos 1. Y si x menos 1, entonces va a tener menos 1 al cubo es menos 1, menos 2. La componente en y, pues vendría a ser 3. Entonces, estos puntos pertenecen a la curva. Y entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva? En el punto P. Entonces, podemos ver que en el punto P, pues la pendiente para este punto, vamos a decir, ¿cuánto sería la pendiente? Vamos a tener que la pendiente en este punto va a ser igual, evaluar el valor de 2 en la derivada. ¿Cuánto es el valor de 2 en la derivada? Sería 2 por 2 es 4, por 3 es 6, más 2, 8, ¿verdad? Ese sería el valor de la pendiente, 8. En el otro punto, ¿cuánto sería el valor de la pendiente? Vamos a tener que el valor de la pendiente M
pues va a ser igual a ¿cuánto? Sería evaluar el valor de la abscisa en la derivada. ¿Cuánto le da? 29, creo. La abscisa. A ver. Recuerde, la abscisa es Menos X 1, menos. menos 1. Entonces sería 3 por menos 1 al De 3 por cuadrado. 1. Le queda 3 más 2. 3 más 2, 5. Sería 5 el valor de esa pendiente. 5. Vamos a graficar la curva por allá en el GeoGebra para ver cuál es el comportamiento de la curva. X al cubo más 2x me dice. Vamos a buscar el GeoGebra para ver cómo se comporta la curva. GeoGebra clásico. Está cargando, mira, ¿verdad? En la pantalla Sí, sí. Ok, déjeme que se cargue solo. Esto lo voy a quitar. No me lo quita. Ok. No veo por qué no lo activa. Ahí está, estaba cargando todavía. Ahí está ya, miren. Entonces decía que la curva era x al cubo más 2x, ¿verdad? Entonces x elevado a la 3 y a esta le vamos a poner más 2 veces x. Esa es la curva para f de x. Quiero ver qué pasa aquí. Vamos a ponerle f de x. No veo por qué. X igual a eso. X al cubo más 2x. Ahí está la curva, mire. Entonces, ¿en qué punto era que lo habíamos analizado? Habíamos analizado en 2,12. Ubiquemos el punto 2,12 por acá. Vamos a ponerle paréntesis 2,12, ¿verdad? Entonces, este punto debe de estar sobre la curva. ¿Dónde está? No, ahí está, puede ver, mire. 2,12. ¿Y el otro punto cuál era? El otro punto era menos 1,3. Menos 1,3. Ok, entonces vamos a poner el otro punto por acá. Ponemos paréntesis, por acá sería menos 1,3. Bien, entonces parece que ahí no está en la curva, por lo tanto debemos de ser, el punto debe de pertenecer a la curva. Revisemos qué tenemos equivocado. Para menos 1, El menos 1, tal vez. ajá, aquí sería, recuerde que si x vale menos 1 al cubo da menos 1 y el otro valor sería 2 por menos 1, es Menos menos 2. 2, menos 1 menos 2, este valor es negativo, ¿verdad? Menos Entonces, 3. menos 3. La pendiente pues no se va a afectar, no se va a ver afectada porque se trabaja solamente con la abscisa. Entonces el punto aquí no es no es 3, sino que es menos 3. Entonces, ese punto debe de estar, puede ver que ahí está sobre la curva, ¿bien? Y entonces queremos que nos trace rectas tangentes. Vamos a ver segmento semirrecta, una recta. Quiero ver que seleccionar 2 puntos o ubicaciones. Quiero ver por aquí para que me trace la recta tangente a la curva. Vamos a ver. Quiero ver que me encuentre la derivada también. Puede ver que aquí me dice la derivada de la función. ¿Quién es la función? La función con la que estamos trabajando es f de x. Y entonces
Por ahí vamos a ver de qué me dice que es 3x más 2. Me hace la representación de esa. Puede ver, recuerde que le decía que la derivada también es una función que depende de x. Y entonces me hace la curva y me hace la representación de la derivada. Entonces, recuerde que los puntos con los que trabajamos, ¿cuáles eran? Por ahí estaban más arriba. 2,2 era uno de ellos. 2, sí. Entonces, ¿cuánto sería f' de 2? Es lo que estaríamos evaluando, ¿verdad? Para que me represente el valor. Lo que quería era que me representara la recta tangente a la curva. Pero bien, vamos a encontrarla para que la represente. Entonces puede ver que ya en el punto 2,12 la pendiente vale 8 y que en el punto menos 1,3 la pendiente tome el valor de 5. Entonces recuerde de que para encontrar la pendiente de una recta, perdón, para encontrar la ecuación de una recta, eh, cómo era que trabajábamos. Si teníamos un punto y conocíamos su pendiente, recuerde que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ¿verdad? El punto con el que estamos trabajando es 2,12 y la pendiente ya encontramos que para 2,12 la pendiente vale 8. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces puede observar y menos el valor de y sub 0 que vale 12 igual a m que es la pendiente que es 8 multiplicado por x generalizado menos x sub 0 que vale 2. Y entonces nuestra ecuación pues va a ser igual a 8x, 2 por 8 sería 16 negativo y luego más 12. Entonces la ecuación vendría a ser 8x menos 4, ¿verdad? Menos 4. Voy a ir aquí y voy a decir que me grafique esa función. Ahora quiero que me grafique 8x menos 4. Entonces es la recta. Vamos a cerrar esto para que miremos por acá. Permítame. La Y no va incluida ahí, profe. Como dice, no, es que recuerde que usted puede poner f de x o g de x o y, pero si no el programa también él le hace las funciones si usted pone 8x menos 4 o x al cubo más 2. Aquí yo lo puse porque no me la estaba tirando, pero era porque no había cargado. Es decir, que usted puede poner así como lo hice acá. Si yo le doy enter ahí, ya la tiró la gráfica, está por ahí, que es la que está quiero quitar esto. Es lo que nos molesta acá. Fuera de allá. Bueno, entonces mire, esta es nuestra función con la que habíamos trabajado. Entonces, por aquí tenemos nuestra función, le voy a dar enter aquí, y entonces puede ver que él le manda automáticamente, le define como otra función g de x. Entonces ahí tenemos, mire, la derivada es la que está en rojo, la recta tangente a la curva en el punto 2,12 es la que tenemos acá en moradito. Entonces ahí está la representación. Voy a quitar la derivada y solo voy a dejar la curva y la recta tangente. Entonces puede en aquí solamente la toca en ese punto a la curva o es la recta tangente en ese valor. Bien, entonces ahí tenemos, puede ver que ahí la atraviesa de un lado a otro. Bien. Entonces eso era lo que nos había dado la ecuación de la recta tangente en el punto 2,12 tenemos. Cuando x vale 2, pues la imagen es 12. Y entonces la derivada o la pendiente en ese valor nos había dado 8. Miremos para el otro punto cuánto sería. En el otro punto estamos trabajando con menos 1, menos 3 y la pendiente vale 5, le dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Vamos a tener de que, ¿cuál vendría a ser la ecuación? Vamos a buscar otro por acá y vamos a borrar. Voy a borrarle esto. Entonces el punto con el que vamos a trabajar ahora es menos 1, menos 3, ¿verdad?
recuérdeme, la función era Sí. y igual a x al cubo más 2x. Y igualmente. X al cubo más Sí, 2x. más 2x. La derivada, que es f' de x, nos había dado ¿cuánto? 3x al cuadrado más 2, ¿verdad? Y entonces me piden encontrar la derivada, ya la tengo, entonces la pendiente de la recta va a ser 3 multiplicado por menos 1 al cuadrado más 2. Pero menos 1 al cuadrado sabemos que 1 por 3 le va a dar 3 más 2 es 5. Ese es el valor entonces de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces va a tener y menos y sub 0 igual a ¿qué valor? A m por x menos x sub 0. Entonces, y menos el valor de y sub 0. Si quiere, obviamos ese punto. Me dio 5x más 2. 5x más 2 es el valor. La Igual a y, sí. 5x Y es igual a 5x, más 2. que es más 2. Okay. Ya tiene entonces usted la recta, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar ahora con este nuevo punto en la representación gráfica. Entonces por aquí tenemos nuestra representación gráfica. El punto ahora con el que estamos trabajando, voy a borrar todo esto, solo voy a dejar la función, ¿verdad? ¿Qué me hizo ahí? Algo toqué. Ok, entonces ahí tenemos, ahora voy a ponerle entrada el otro punto. El otro punto es menos 1, menos 3. Ahí tenemos el punto, puede ver dónde está el punto, ¿verdad? Voy a poner la recta. ¿Cuánto es el valor de la recta? 5x más 2, ¿verdad? Entonces por aquí la vamos a poner 5 multiplicado por x más el valor de 2. Entonces ahí puede ver de que en ese punto la recta es tangente a la curva. Entonces, recuerde que inicialmente decíamos de que no podíamos generalizar, de que la recta tangente a la curva es aquella recta que solamente la toca en un punto a la curva, no se puede generalizar así para otro tipo de funciones. Eso era solamente para la circunferencia. Entonces podemos ver que aquí es la recta es tangente, pero como ella se extiende, pues la va a tocar en otro punto a la curva, ¿bien? Entonces, ahí hemos encontrado la ecuación y hemos encontrado la pendiente de la recta. La pendiente de la recta pues nos dio 2 y lo hicimos mediante el proceso de la derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función, hacemos la derivada y entonces la derivada lo que me está representando es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto o bien en un punto de la gráfica de la función. Bien, entonces ese era pues de esta manera pues se trabaja esta parte de la derivada. Estábamos en el ejemplo 8, por aquí se les presenta. Dígame. ¿Le escucho ¿Para qué? O sea, ¿por qué razón? Sí, sí, porque nosotros sacamos la tangente a los puntos. O sea, la recta tangente, ¿con qué No, es motivo que la sacamos recuerdo, si ya tenemos la derivada? a ver, no, por aquí no hemos encontrado esto es pendiente, ¿verdad? Entonces, para encontrar una recta tangente a una curva en un punto, la idea está motivado, la derivada pues está motivada para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto dado. Pero entonces para encontrar esa recta tangente o la ecuación de esa tangente necesitamos primeramente la pendiente de la recta. Y entonces, ¿dónde utilizamos la derivada? Mediante el proceso de límite de una recta secante, la volvemos una recta tangente y entonces eso me ayuda para encontrar la pendiente. Es decir, que la pendiente de la recta secante tiende a ser la pendiente de la recta tangente. Y entonces eso me ayuda para encontrar la pendiente de la recta tangente. Es decir, aquella recta que la va a tocar a la curva en ese punto, ¿ya? Y entonces, para eso pues utilizamos la derivada para encontrar la pendiente de esa recta. Una vez que encontramos la pendiente, aquí puede ver que tiene la pendiente
de manera general para cualquier punto que esté Ah, o sea, sobre la curva. Esta que tiene aquí es la ajá, pendiente de manera general para cualquier punto que esté sobre la curva. Aquí yo trabajé con el punto 2,12. Después trabajé con el punto 1,-3. Puede ver que en el punto 2,12 la pendiente le da 8. En el punto 1,-3 la pendiente le da 5. Mire, por la estructura que perfecto. tiene la gráfica, puede ver que esta es una función que es creciente en todo su dominio. Mire, si quito los puntos por acá, voy a quitar los puntos que me está haciendo. Me trabajo esto otro. Entonces, en sí, lo que necesitamos es la pendiente y utilizamos la derivada para encontrar Para esa pendiente. encontrar esa pendiente, exactamente, así es Ok. como lo hacemos. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva sobre cualquier punto que esté sobre la curva, ¿ya? De manera general. Aquí tenemos x al cuadrado más 2x, trabajé con 2,12, después trabajé con 1 menos 3, después hice la derivada, que no es esta, ¿verdad? Esta es la recta, voy a borrarla por aquí, la recta que habíamos encontrado. Y entonces puede ver que la función es creciente, mire, en todo su dominio. Ella está definida desde menos infinito hasta más infinito, pero para cualquier valor que le dé, por ejemplo, si le da ¿qué valor le podemos dar? Si le damos -1, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Ya le vimos que daba -3. -1 es menor que 2, -3 es menor que 12. Entonces, para x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Eso me está indicando que la función es creciente. Y entonces nosotros trabajamos en este punto, que ay, porque tengo activada esta cuestión, por eso es que me aparece eso. Voy a desactivarlo para que me dejen de aparecer las rectas. Me voy a ir aquí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra curva, lo voy a mover. Mire, esa es la curva, es creciente en todo su dominio. Después ubicamos el punto A. El punto A está sobre la curva. Después ubicamos el punto B. El punto B está sobre la curva. Entonces, nosotros encontramos una recta tangente a la curva en este punto. Es decir, la recta que toca a la curva en ese punto. ¿Cuánto nos había dado esa recta? No me acuerdo cuánto nos había dado, pero 8x menos 4. 8x-4. Y después trazamos la otra recta, que es la tangente en el otro punto, que es la recta, nos dio 5x+2, recuerda, que la podemos poner acá otra Sí. vez y tenemos que es 5x y a esto le sumamos más 2. Entonces ahí tenemos en el punto B, la queríamos. Quiero moverlo para poderlo ver más. Ahí está nuestro punto B. Mire, nosotros lo estamos analizando en el punto B. Mire, aquí está. Aquí esta recta toca también al punto A, ¿ya? Pero son puntos diferentes. Ahora, la recta tangente aquí ya no es esta misma recta 5x+2. ¿Cuánto era que nos había dado? Recuérdemela, 8x más cuánto? 8x menos 4. 8x menos 4. Mire, entonces ahí puede ver de que una es recta tangente en el punto B y la otra es recta tangente en el punto 2,12, que es el punto A. Ya vio, ahí tenemos la recta tangente en el punto A y la otra es recta tangente en el punto B. De que son puntos diferentes, ¿ya? Entonces, para cada punto, si usted busca otro punto más arriba, a ver, qué sé yo, podríamos trabajar con el punto 10, con la axisa en 10. ¿Cuánto sería? Tendríamos que encontrar cuánto es f de 10 para que nos dé el valor y luego graficar el punto. Entonces tendría f del valor 10, ¿verdad?
Y entonces puede ver que es 1020. Entonces, ese es un punto pues que está más arriba. Tendría que bajarlo por aquí más abajo y, a ver, aumentarlo más para ver cuál es la representación que tendríamos. Porque dice que es la Y vale 1020 en ese punto, todavía mucho más arriba. Por aquí está la función, mire. Entonces, si tenemos en el punto 10,1020, ¿cuánto sería la ecuación o cuánto sería la pendiente? Puede ver que la pendiente ya vendría a ser 10 al cuadrado, que sería 100, multiplicado por 3 sería 300, más 2 sería 302 el valor de la pendiente. Entonces, comenzamos con una pendiente de 5, después con una pendiente de 8 y después tendríamos una pendiente de 302. Entonces podemos observar que pues eso va en aumento. Bien, no sé, entonces si tiene alguna pregunta hasta aquí, si no, pues analizamos otro ejemplo. Por aquí tiene otro ejemplo. Mire, ya puede observar que en este otro ejemplo ya no me dan una función polinomial, sino que me dan una función con radical, es decir, una función irracional, raíz de x. Entonces necesitamos encontrar cuánto es el valor de la pendiente. Aquí lo estamos haciendo a través del proceso de derivación. Entonces recuerde, tiene que hacer x más del f de x más delta x menos f de x. Donde tengo x, voy a sustituir por x más delta x. Puede observarlo ahí, x más delta x es f de x más delta x menos f de x. ¿Pero quién es f de x? Es raíz de x. ¿Sobre cuánto? Sobre delta x. Pero puede observar que si yo hago la sustitución directa aquí, el valor de delta x, entonces cuando delta x tiende a 0, entonces si sustituyo directamente el 0, me va a quedar x más 0 bajo radical menos raíz de x sobre 0. Entonces va a quedar raíz de x menos raíz de x es 0. Entre 0 le queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Cuando estudiamos los límites miramos de que si aparece radicales, entonces es el proceso de racionalización. Hay que racionalizar el numerador. Entonces, para racionalizar el numerador, estoy multiplicando por el conjugado del numerador. Raíz de x más delta x, en lugar de poner menos aquí, su conjugado va con más raíz de x. Pero tanto el numerador como el denominador lo debo de multiplicar por ese conjugado para que no se altere la expresión, ya que toda esta expresión, sabemos que esa expresión pues es la unidad, ¿verdad? Y entonces eso me permite de que la ecuación con la que estamos trabajando no se altere. Pero entonces puede ver que en el numerador vamos a tener el producto de la suma por la diferencia. Eso es el cuadrado del minuendo. Hacer el cuadrado de esta raíz, pues le va a quedar x más delta x, menos el cuadrado del sustraendo. Pero como el sustraendo también está bajo raíz cuadrada, pues solo le queda la cantidad subradical. Y luego puede ver que se le va a cancelar la x positiva con la x negativa, solo le va a quedar delta x. En el denominador puede observar que tiene este producto, delta x por el conjugado, pero como en el numerador teníamos delta x ya simplificado, entonces se cancelan los delta x y nos va a quedar 1 entre la raíz de x más delta x. ¿Más cuánto? Más raíz de x. Le aplicamos límite cuando delta x tiende a 0, como solo aquí voy a sustituir el 0, entonces me queda 1 más 2 raíz de x. ¿Cuál es la condición aquí? Que el denominador no puede ser 0 y entonces para que el denominador no sea 0, x no puede tomar el valor de 0. X solo puede tomar valores mayores que 0. Es lo que me permite. Recuerde, x mayor o igual que 0 me permite la definición de la raíz, pero como esa raíz está en el denominador, entonces x no puede ser 0. Por lo tanto, x solo puede tomar valores mayores que 0. Y entonces esta es la derivada. ¿Pero quién es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente
para cualquier punto que esté sobre la curva. Entonces, por ejemplo, aquí lo están trabajando con 1, 1. Entonces, con 1, 1, en la derivada evalúo la abscisa. Pero la raíz de 1, ¿cuánto es? Pues es 1, entonces me va a quedar un medio. Entonces, en el punto 1, 1, la pendiente vale un medio. Si ya trabajo en el punto 4,2, sustituyo en la raíz de 4. La raíz de 4 es 2 por 2, entonces le queda que la pendiente es un cuarto. Y entonces ahí puede ver la recta tangente en 1,1. Aquí podemos observar la recta tangente en el otro punto que es 4,2. Y entonces ahí pues ahí sí se observa mejor. En este caso no, la recta no traspasa de un lado a otro la curva, como sucedió en el caso de la x al cubo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, o mediante la derivada, pues podemos encontrar estas pendientes de estas rectas tangentes a la curva. Esto, ¿qué es lo que me representa? Eh, Esto me está representando lo que es cambio instantáneo, es decir, cuál es el cambio en ese punto. Mientras que si estoy analizando la pendiente de la recta secante, lo que me da es un cambio promedio en un determinado intervalo. Mientras que la pendiente de la recta tangente, lo que me da es un cambio instantáneo en ese momento, como es la variación. Ya, que eso pues se aplica más en los problemas para analizar tasas de variaciones. Ahorita pues solo estamos enfocando lo que es la definición de derivadas. Bien, entonces esta era la que estamos trabajando ahorita y ya después aquí viene lo que es la derivabilidad y lo que es la continuidad. Entonces, ¿qué relación hay? Que si una función es derivable, será continua. Si una función es continua, será derivable. Entonces, por aquí puede observar de que aquí ya me la definen de otra manera. Mire, f' de c dice va a ser igual al límite cuando x tiende a c. Mire, entonces, si x tiende a c, este denominador se le hace 0. ¿De quién? De f de x menos f de c. Es otra fórmula alternativa de la derivada. Entonces me dice de que para analizarla en este valor c, tengo que analizar cuando x tiende a c por la izquierda y cuando x tiende a c por la derecha. Estos límites son los que se denominan derivada por la izquierda y derivada por la derecha. Se dice que f es derivable en un intervalo AB si lo es en el intervalo abierto AB y si además la derivada por la derecha de A y la derivada por la izquierda existen, la derivada por la derecha de A y la derivada por la izquierda de B. Entonces esto es cómo podemos determinar si es derivable en un intervalo cerrado. Pero bueno, vamos a hacer énfasis en esta parte de derivabilidad y de continuidad. Miremos qué pasa por acá. Mire, aquí tiene la función f de x igual al valor absoluto de x menos 2. Puede ver que esta es la función valor absoluto trasladada 2 unidades a la derecha. Aquí la tenemos la representación gráfica. Valor absoluto de x menos 2. Entonces queremos saber que si esta función es derivable en 2, en este valor de 2. Entonces lo que hacemos es aplicar derivada por la derecha y derivada por la izquierda, que es esto que nos aparece acá. Entonces, pero recuerde que como la función es una función valor absoluto, entonces es para las x mayores o iguales que 2 y para las x menores que 2. La definición de valor absoluto. ¿Cómo se define este valor absoluto? Vamos a ver por aquí. Dice valor absoluto de x menos 2. Pues esto lo podríamos definir como, diríamos, x menos 2, ¿para qué valor? Para cuando x es mayor o igual que 2, ¿verdad? Para x mayor o igual que 2. Porque si x vale 2, le va a quedar 2 menos 2 es 0. El valor absoluto de 0, pues es 0. Y va a ser el opuesto de esto, de x menos 2, cuando x es menor que 2. Entonces, ahí vamos a hacer uso
de la función valor absoluto, ¿verdad? Para x menor que 2. Por ejemplo, si x vale 1, ¿cuánto le quedaría? Le va a quedar 1 menos 2 es menos 1, pero el opuesto de menos 1 pues es 1. Entonces, ahí está haciendo uso de esto. Entonces le piden que analice que si es derivable en 2. Para ver si es derivable en 2 hay que analizar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces podemos observar f de x, que es la función, dice, menos f de 2 entre x menos 2. Pero ¿quién es f de x? Me dice que es x menos 2 menos la imagen de 2. ¿Cuánto es la imagen de 2? Pues es 0, ¿verdad? Porque lo estoy evaluando en la función, es 0. Entonces le queda valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 2. Pero ¿qué pasa? Como lo estamos haciendo por la izquierda, es a través de valores menores que 2. Y entonces, a través de valores menores que 2, el valor absoluto de x menos 2 es el opuesto de x menos 2. Y entonces, x menos 2 opuesto entre x menos 2, se cancelan los x menos 2 y le va a quedar menos 1. Entonces, la derivada por la izquierda es igual a menos 1. De manera similar hace la derivada por la derecha. Voy a borrarle aquí para que lo miremos mejor. Permítame, le voy a copiar la función. Dice que f de x es igual, me dice, a valor absoluto de x menos 2, ¿verdad? Y la definición es límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda de f de x menos f de c, recuerde la forma general, ¿entre cuánto? Entre x menos c. Nuestro valor ahí pues es 2. Aquí le vamos a poner c así, por la izquierda. Entonces, ya se lo muestro por acá. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, voy a ver cuánto es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, pero f de x es x menos 2, menos el valor de f de c. En la función evalúo el valor de 2. 2 menos 2 me da valor absoluto de 0, que es 0. Todo esto entre cuánto me queda, sí. Vamos a obtener que dice que es entre x menos c. Entonces aquí es x menos 2 porque el valor que toma c es 2. Pero entonces recuerde que valor absoluto de x menos 2 va a ser igual a x menos 2 para las x mayores o iguales que 2. Y va a ser el opuesto x menos 2 para las x menores que 2. Entonces, como lo estoy haciendo por la izquierda, a la izquierda de 2, esto pues le va a quedar límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos x menos 2. ¿Sobre cuánto? Sobre x menos 2. Entonces se le cancelan los x menos 2 y le queda que ese límite por la izquierda es menos 1. Miremos qué pasa ahora por la derecha, ¿verdad? Por la derecha de 2. Entonces puede ver que por la derecha de 2 ya la función valor absoluto límite cuando x tiende a 2 por la derecha de valor absoluto de x menos 2 menos f de 2. Bueno, f de 2 sigue siendo 0, ¿verdad? ¿Entre cuánto? Entre x menos 2 tendríamos, ¿sí? Entonces, como es por la derecha, pues este límite es esta función es igual a x menos 2 sobre x menos 2. Y le aplicamos límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues esto le va a quedar igual a 1. Pero entonces puede ver que los límites laterales son diferentes. 1 es diferente de menos 1. Entonces eso me está indicando que el límite en 2 no existe. Bien, derivada por la izquierda es menos 1, derivada por la derecha es igual a 1. No son iguales, por consiguiente, f no es derivable en x igual a 2. Y la gráfica de f no tiene una recta tangente en el punto 2,0. Siempre estas gráficas así de tipo de pico no tienen derivadas ahí precisamente donde se da el pico. En este caso sería en el vértice de la función valor absoluto, que es en 2,0. Entonces, esta función no es derivable, pero ella es
continua. Mire, no hay ninguna discontinuidad. Si usted se viene sobre la curva, llega a este punto y sigue, o a medida que me aproximo a 2 por la derecha y me aproximo a 2 por la izquierda, este límite tiende a ser 0 o es 0. La imagen de f de 2 es 0, por lo tanto la función es continua, pero no es derivable en ese punto, en 2. Bien, entonces esto estamos en la página 12. Okay, quiero ver por acá, estaríamos aquí a la página 13. Entonces aquí es, si f es derivable en x igual a c, entonces f es continua en x igual a c. Pero lo contrario no se cumple, es decir, que una función sea continua no implica que sea derivable. Si es derivable, es continua, pero si es continua no implica que sea derivable, como en el ejemplo anterior de valor absoluto. Ella es continua, pero no es derivable. Por aquí puede ver que tiene otra función que es continua, pero podemos observar que la derivada no existe en ese punto, es infinito. Entonces se puede concluir que la recta tangente en x igual a 0 es una recta vertical. ¿Ya? Porque recuerde de que todas las rectas verticales paralelas al eje Y tienen pendiente que no existe. Bien. Entonces, de esta manera, pues, se está trabajando o la relación que hay entre derivabilidad y continuidad. Si f es derivable, entonces f es continua en un valor c. Pero que f sea continua en c no me implica que f sea derivable. Mire, por aquí está la demostración de este teorema, dice. Podemos observar, dice, ¿qué es lo que se quiere para comprobar? Dice, a ver, analicemos el teorema. Si f es derivable en x igual a c, entonces f es continua. Vamos a partir del hecho que es derivable para llegar a la conclusión que es continua. Entonces, f es lo que se quiere probar, que f es continua en c. Bastará mostrar que f de x tiende a f de c cuando x tiende a c, ¿verdad? A medida que estamos aproximando a c, que son los valores de esta, entonces f de x tiende que tener a f de c, que es la imagen de c. Para tal fin, usar la derivabilidad de f en x igual a c. Entonces, por aquí tenemos eso. Límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c. Este límite es el que quiero probar que existe y a qué es igual. Entonces, podemos ver que eso lo puedo expresar como x menos c por esta expresión entre x menos c. No he alterado en nada la expresión porque x menos c entre x menos c es la unidad. Después lo asociamos, mire, límite cuando x tiende a c multiplicado por el límite cuando x tiende a c de esta expresión. Pero como ya sabemos que es derivable, entonces el límite de esta expresión es la derivada en c, f' de c. Pero el límite de esta expresión es 0. Por lo tanto, 0 por cualquier valor que me dé la derivada, pues va a ser igual a 0. Y entonces, pues ya hemos demostrado que la función es continua. Entonces, ahí podemos ver que la diferencia de f de x menos f de c tiende a 0 cuando x tiende a c. Por lo tanto, se puede concluir que f es continua en c. Y entonces esa es esa demostración de este teorema que derivabilidad implica continuidad. Pero continuidad no implica derivabilidad, que es lo que tenemos resumido aquí. Si una función es derivable, entonces es continua. Por lo tanto, derivable implica continua. Es posible que una función sea continua sin ser derivable. En otras palabras, que sea continua no implica que sea derivable, como el ejemplo de la función valor absoluto. Bien, entonces eso es lo que se trabaja con lo que es esa idea o ese concepto geométrico de lo que es la derivada, que se aborda mediante la pendiente de la recta tangente a la curva en un determinado punto. Por aquí pues hay algunos ejercicios propuestos. Estos ejercicios son ejercicios propuestos para que ustedes los trabajen
no se los estoy dejando pues que me lo van a entregar, sino que de acá yo voy a hacer un cuestionario y voy a seleccionar a alguno de ellos y si usted pues ya lo trabajó, ya va a saber cuál es la respuesta. ¿Ya me comprende? No sé pues si tiene alguna pregunta hasta ahí, porque pues en este caso cuando solamente hay 2 personas le dejan que el tiempo pase, no le limitan el tiempo. Sí. Parece que todos No, pues hasta aquí ninguna pregunta. fueron enojados el resto. Bien, pero Así bueno, parece. ni modo, tenemos que terminar porque ya no tenemos otro. Ya estamos casi en las últimas y tenemos que seguir. La verdad que pues es una pena, ¿verdad? Bien, entonces no tiene preguntas. Por aquí puede No, trabajar los ejercicios y pues mañana si tiene preguntas me dice aquí. Que por ejemplo aquí dele pues. ahí tiene el 3 y el 4 es con esta gráfica. Puede ver que le dan los puntos, no me dan la curva, pero sí me dan los puntos. Entonces con eso pues es suficiente, porque ahí pues puede ver que aquí es un cambio promedio en el punto 1. Aquí estamos trabajando, podemos ver que para 4 y 3, ¿verdad? 3,4 y el otro sería 1,4. Por aquí estaríamos trabajando. Escribir un símbolo de desigualdad entre las cantidades dadas. Entonces, ahí tiene los puntos, cuánto es f de 4 menos f de 1, entonces usted puede ver cuánto es la imagen de 4, pues podemos ver que es 5. ¿Cuánto es la imagen de 1? Pues es 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? Es 3 por acá. Y aquí en el denominador tendríamos 4 menos 1, pero 4 menos 1 es 3. Y entonces hace los cocientes y mira cuál es mayor, cuál es menor. Esto que tenemos aquí son cambios promedios, no son cambios instantáneos porque estamos trabajando con 2 puntos. Bien, entonces, y aquí pues ya le piden encuentre la derivada mediante el proceso de límite, es decir, la definición del límite de derivada para poder encontrar la derivada. Y por aquí le dice encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. Encuentra la derivada mediante el proceso de límite y luego encuentra la pendiente. Ya después, ya entramos a las propiedades y entonces ya el proceso de límite ya no se trabaja con el proceso de límite, sino que se trabaja con las propiedades y pues ahí ya es un poco más simple el trabajo, ya pues ya no es tan complicado porque donde cuesta más es a veces pues con este proceso de límite y cuando las funciones son un poco engorrosas. Pero pues ya después pasaríamos a las propiedades. Bien, entonces por Okay. ahí quedaríamos y seguiríamos mañana jueves. Ahí les envío el enlace a los que vayan a participar. Por aquí estaba la Excel, pero ya estamos terminando. Dele, pues. Dale pues, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, chicas.